El último gran evento del segundo año de la guerra fue el legendario ataque aéreo al complejo de pistas H-3 iraquí. Dependiendo de a quién le creas, esa es la discusión del final, esta fue una de las incursiones más exitosas en la historia de la guerra aérea mundial, o si crees la versión iraquí, fue de igual forma una demostración ostentosa de la capacidad aérea iraní. El complejo de base aérea H-3 se encuentra justo acá. De inmediato destaca el hecho de que se encuentra en el punto más alejado posible con respecto a la frontera con Irán, literalmente al otro lado, a más de 1000 kilómetros de distancia. Es un clúster de antiguas bases de la gobernación de Al-Anbar, a 435 kilómetros de Bagdad. El H-3 principal se encuentra apoyado por otras dos pistas dispersas al suroeste y al noroeste, más una pista que en realidad se trata de una carretera 42 kilómetros al oeste. Originalmente, la H-3 fue establecida en el año 1935 por una compañía de petróleo iraquí como punto de aterrizaje para el apoyo de la logística petrolera. No era una base aérea de la Royal Air Force, pero ciertamente la deben haber utilizado de vez en cuando. Durante la década de los años 70 fue una de varias pistas mejoradas en el proyecto Superbase, en respuesta a los conflictos árabes-israelíes del 67 y del 73, porque al estar cerca de la frontera con Siria, sería un punto importante desde el cual lanzar operaciones aéreas de estallar una vez más otro conflicto de ese tipo. Algunas compañías yugoslavas que habían participado en la construcción de puentes se involucraron en la construcción de esta base aérea, entregándole su forma de trapezoide, o también conocida como yugos, con refugios de aeronave endurecidos que cada uno estaba formado por caparazones de 1 metro de concreto reforzado con 30 centímetros de acero. La única entrada estaba cubierta por puertas deslizantes de 50 centímetros de espesor de acero y concreto. Estos refugios eran construidos usualmente en grupos pequeños, no más de 5, con cada grupo compartiendo suministros de agua y electricidad, además de tener generadores de electricidad de gasolina. Cada refugio además venía equipado con un sistema semiautomático de repostaje para aeronaves. Pues debido a su lejanía y características, la Fuerza Aérea decidió mover a muchas aeronaves a esta base para protegerlas de los ataques de la Fuerza Aérea iraní que, como hemos visto en varios episodios atrás, eran bastante efectivos. Según la inteligencia iraní, Irak estaba guardando muchos aviones de transporte como el Antonov AN-12, bombarderos Tupolev 16, cazas MiG-21, 23, Sukhoi 20, 22 y los Mirage F-1EQ, aviones que habían sido entregados tan solo una semana antes. Pero según Irak, el H-3 era utilizado solamente como una base de apoyo que no tenía más que un puñado de escuadrones de transporte, un escuadrón de MiG-21 y unos Hawker Hunter retirados. Pero Irán, además de conocer de la llegada de los Mirage F-1, también había recibido reportes creíbles de que Irak había recibido grandes cantidades de municiones y repuestos desde Egipto y bombarderos Tupolev 22 de la Unión Soviética preparándose para una ofensiva combinada inminente. Al menos así lo describe Tom Cooper y Farzad Bishop en su libro Irán-Irak, Guerra en el Aire. Según otros autores, Israel reveló mediante reconocimiento fotográfico que Irak había reubicado muchos recursos al complejo, colocando más de 50 aeronaves de todo tipo, esparcidas a lo largo de la base a descubierto sin ninguna protección. Quiero hacer la observación propia personal de que todas estas aseveraciones realmente no tienen muchas evidencias al respecto, ¿ok? Pero bueno, fue así que el ataque ocurrió el día 4 de abril de 1981. Empezó a las 10:30 de la mañana y terminó a las 3:30 de la tarde. Pero ¿cómo se llevaría a cabo un ataque a más de 1000 kilómetros de distancia al otro lado del país enemigo? De haber elegido la ruta directa, los pilotos iraníes tendrían que haber volado sobre Bagdad y repostado en el aire sobre la ciudad más fortificada 2 veces. Fue así que se planificó una operación sorpresa mucho más sofisticada. Primero se determinó que la actividad de defensa aérea iraquí era mucho menor en el norte. Por lo tanto, se decidió que el vector de ataque sería desde el norte. En el plan de vuelo se utilizaría el lago Urmia primero como plataforma de lanzamiento.
porque desde ahí podrían repostar a baja altitud y lanzarse en una ruta limpia pasando por las montañas del norte de Irak, en frontera con Turquía, manteniéndose ocultos del radar al volar a menos de 100 metros de altitud. Pero había un problema. La ruta tenía una distancia de 3.500 kilómetros. Los Phantom no lograrían llegar sin repostar varias veces. Se emplearían entonces a dos tankers, un Boeing 707 y un Boeing 747. Un C-130H y un Boeing 747 actuarían como relés de comunicaciones y puesto de mando aéreo. Al mismo tiempo, monitorizarían las comunicaciones radiales iraquíes. Como siempre, 4 F-14 Tomcats montarían una patrulla aérea de combate para interceptar a cualquier intento de intercepción de parte iraquí. La formación de 8 F-4 Phantoms acompañados de 2 reservas despegó de la base aérea de Hamedan, volando hacia el lago Urmia. Luego, al repostar en espacio aéreo amigo, cruzaron hacia Irak, mientras que las 2 reservas regresaron. Mientras tanto, 3 F-5E Tiger II de la base aérea de Tabriz atacaron la base aérea de Hurriya cerca de Kirkuk. Su propósito era distraer a los iraquíes. Ciertamente, lo lograron. Mientras tanto, los aviones de repostaje aéreo mencionados despegaron desde Siria. Siria, dirán. Sí, porque habían sido enviados previamente, actuando como si fuesen aviones comerciales, realizando rutas comerciales, hasta que clandestinamente se desviaron del corredor internacional en silencio radial, aparentemente en dirección a Irán. En una arriesgada maniobra volando sobre Turquía y el este de Siria a bajísima altitud, cada Phantom repostó 4 veces de los tankers a una altitud de 100 metros, algo muy riesgoso. Normalmente se realiza a mayores altitudes como de 7.000 metros. Esto por supuesto tenía como intención evadir la detección por radar. Es posible que si hayan aparecido en el radar, fácilmente podían ser confundidos por patrullas turcas resguardando sus fronteras. Mientras se acercaban al objetivo, los Phantoms se dividieron en 2 grupos. De esta forma podían atacar en vectores simultáneos separados. Al llegar lo hicieron en completa sorpresa, bombardeando el complejo con sus 3 pistas de forma exitosa. Primero se bombardearon las pistas propiamente tal para evitar despegues de interceptores, y luego mediante munición de racimo se dañaron 3 hangares grandes. Los Phantoms estaban impunes a tal punto de que pudieron atacar múltiples veces realizando ataque con sus cañoneras. Al terminar el ataque, la formación iraní retornó a base mediante la misma ruta que habían tomado de entrada. Acorde a los oficiales iraníes, ningún Phantom fue dañado durante el ataque, aunque otras fuentes afirman que uno de los Phantoms sí sufrió daños, pero que logró aterrizar en una pista de emergencia. Y aquí viene el punto más polémico. La Fuerza Aérea iraní dice que destruyó un total de 3 Antonov An-12 y un Tupolev 16, 4 MiG-21, 5 Sukhoi 20, 8 MiG-23, 2 Mirage F-1EQ y 4 helicópteros, así como dañando a otros 11 aparatos gravemente. 2 pilotos iraquíes murieron y 14 técnicos de la base junto a 3 egipcios y un oficial de Alemania del Este. A consecuencia, se evaluó que la capacidad de ataque iraquí fue degradada severamente. Pero esto ha sido disputado por los oficiales iraquíes, que dicen haber perdido a tan solo un MiG-21 en el ataque, que los hangares golpeados estaban vacíos durante el ataque y que sus bombarderos estaban en la base aérea de Tamuz, negando cualquier pérdida de Mirage F-1, diciendo que estos estaban ubicados en una base aérea construida específicamente para ellos, a solicitud del gobierno francés, una base llamada Base Aérea Saddam, a 300 kilómetros del norte de Bagdad. Es verdad que los Mirage estaban ahí. Y, por último, Irán hasta el día de hoy no ha presentado ni una sola evidencia de que los resultados de esta misión hayan sido exactamente como se ha mencionado. También dijeron haber detectado a la formación en ruta al objetivo siguiéndolos por 67 minutos. Esta aclamación iraquí realmente no se fundamenta mucho por el hecho de que Irán sí logró la sorpresa en el ataque. Lamentablemente para nosotros, puede que llegue a ser bastante imposible saber cuál fue la verdad, porque, según tengo entendido, muchos documentos de esta guerra fueron quemados, borrados, tomados, reescritos en realidad también, por la Guardia Revolucionaria iraní. Por lo tanto, es posible que nunca sepamos si es que esta operación de verdad tuvo tanto éxito como se describe. Pero habiendo logrado estos resultados, o no habiéndolos logrado,
Ciertamente fue una operación muy compleja, muy arriesgada, ¿cierto? Muy valiente. Y más que nada muestra cómo la Fuerza Aérea iraní fue uno de los pocos puntos positivos que tuvieron las Fuerzas Armadas durante esta guerra. Y creo yo que de cualquier forma hay que respetarlos por eso y también destacar ese esfuerzo. Con eso damos por terminado el año 1981 de la guerra de Irán-Irak. Agradezco a los que llegaron hasta el final, a los que van siguiendo esta serie, y si quieren apoyar a mi canal, se los agradecería mediante Patreon, link en la descripción, o uniéndose como miembros de canal de YouTube. Y con eso me despido. Nos vemos en el próximo video.